Lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia son los históricos 7 pecados capitales, enumerados por el Papa Gregorio I hace 1500 años y recogidos después por Dante Alighieri en la Divina Comedia. Ahora el Vaticano, a través del Observatorio Romano, periódico oficial de la Santa Sede, habla de una nueva lista que se agrega a la clásica: los pecados sociales. El Papa Juan Pablo II hizo la siguiente definición de pecado social en la exhortación apostólica Reconciliación y Penitencia de 1984. Es social todo pecado cometido contra los derechos de la persona humana, comenzando por el derecho a la vida o contra la integridad física de alguno. La Iglesia sabe y proclama que estos casos de pecado social son el fruto, la acumulación y la concentración de muchos pecados personales. Estos pecados sociales, según la Iglesia, son: primero, las violaciones bioéticas, como la anticoncepción. Segundo, los experimentos moralmente dudosos, como la investigación en células madre. Tercero, la drogadicción. Cuarto, contaminar el medio ambiente. Quinto, contribuir a ampliar la brecha entre los ricos y los pobres. Sexto, la riqueza excesiva. Y séptimo, generar pobreza. El Papa Juan Pablo II hizo la siguiente definición de pecado social: es social todo pecado cometido contra los derechos de la persona humana, comenzando por el derecho a la vida o contra la integridad física de alguno. La Iglesia sabe y proclama que estos casos de pecado social son el fruto, la acumulación y la concentración de muchos pecados personales. Se trata de pecados muy personales de quien engendra, favorece o explota la iniquidad, de quien, pudiendo hacer algo por evitar, eliminar o al menos limitar determinados males sociales, omite el hacerlo por pereza, miedo y encubrimiento, por complicidad solapada o por indiferencia, y también de quien pretende eludir la fatiga y el sacrificio, alegando supuestas razones de orden superior. Por lo tanto, las verdaderas responsabilidades son de las personas. Así se considera como social todo pecado cometido contra la justicia en las relaciones entre persona y persona, entre la persona y la comunidad, y entre la comunidad y la persona. Es social todo pecado contra los derechos de la persona humana, comenzando por el derecho a la vida, e incluido el del no nacido, o contra la integridad física de alguien. Todo pecado contra la libertad de los demás, especialmente contra la libertad de creer en Dios y adorarlo. Todo pecado contra la dignidad y el honor del prójimo. Es social todo pecado contra el bien común y contra sus exigencias, en toda la amplia esfera de los derechos y deberes de los ciudadanos. En fin, es social el pecado que se refiere a las relaciones entre las distintas comunidades humanas. Veamos ahora la lista de los pecados sociales. Primero, las violaciones bioéticas, como la anticoncepción. Estas acciones se entienden como violaciones porque atentan contra la dignidad humana en cualquiera de los estados de vida de esta. Los temas de moral sexual siempre han tenido una intervención importante en el pensamiento cristiano, porque la sexualidad es un acto que no se acaba en el individuo que la lleva a cabo, pues implica una relación con otro y está abierta a una nueva vida humana. Segundo, las técnicas experimentales moralmente dudosas, como investigar con células madres. Desde el momento en que una actividad genera dudas sobre su valoración moral, se puede criticar siempre racionalmente su impacto en la dignidad humana. Si la acción genera dudas morales en el científico, este tendría el derecho a dejar de ejecutar tal acción. De nuevo, el principal factor que genera un juicio moral sobre la acción de experimentación es su impacto en la dignidad de la vida humana, ya sea en embriones, niños, ancianos, discapacitados, etc. Tercero, la drogadicción. El consumo de drogas es una actividad que destruye vidas, familias y sociedades completas. La alta demanda de drogas aviva la competencia entre los diferentes carteles y bandas de criminales, con la consiguiente violencia e inseguridad. También digamos que los criminales no detendrán la recepción de dinero ilícito ni cederán en su control de territorios y poblaciones ante una propuesta de legalización del consumo. Junto a la opulencia extrema de los narcotraficantes va un imperio de terror y violencia que comienza y es alimentado por la pobreza de las personas que quieren escapar con las drogas de su triste realidad. Cuarto, la contaminación del medio ambiente. Las múltiples actividades egoístas que surgen con los individuos pueden derivar en un caos ambiental. Por ejemplo, los múltiples usos individuales del automóvil o de la electricidad terminan destruyendo el medio en que vive la sociedad. La contaminación puede considerarse como pecado si se toma en cuenta que con ella se degrada la creación de Dios, ya sea en el aire, el agua, los animales, las plantas, etc.
No es que las otras criaturas tengan una dignidad semejante a la humana, sino que su dignidad propia como criaturas se ve degradada por la acción humana. Por otra parte, y más grave esta que la anterior, la contaminación es pecado porque agrava la distancia entre los hombres y hace que todos tengan que vivir en condiciones que no propician la concordia de la sociedad. Quinto, contribuir a ampliar la brecha entre los ricos y los pobres. La injusta distribución de la riqueza puede considerarse un pecado social porque aparenta mostrar que unos hombres tienen más dignidad que otros, mientras unos viven en los pobres extremos de las ciudades y otros en ricas mansiones. Se podría pensar que el que más tiene o el que mejor vive tiene más dignidad que otro. Esto no significa que el trabajo de los que posean más sea demeritable, ni que los que tienen menos mantengan esa condición solo por su voluntad. Más bien se trata de que el pobre pueda dejar de serlo gracias a su trabajo y que con él pueda contribuir al bienestar común de la sociedad. Sexto, la riqueza excesiva. Esta actividad se puede considerar pecado social si el que tiene exceso de bienes no contribuye con ellos a la superación económica de los necesitados. La adquisición de la riqueza en sí no es pecado. Lo es cuando se hace a costa de la injusticia con los trabajadores y cuando no sirve para generar la prosperidad de los otros. La riqueza que se cierra sobre sí misma y no es un vehículo para generar bienestar social se convierte en avaricia. Séptimo, generar pobreza. La pobreza generada por no pagar justamente los salarios de los trabajadores puede considerarse un pecado social. Aquí están relacionadas la codicia y la avaricia, que en grandes escenarios devienen en crisis económica mundial.